¿Alguna vez te has preguntado cómo pudo crecer la humanidad si Adán y Eva solo tuvieron hijos varones? Esta es una de esas preguntas que incomodan porque desnudan un silencio profundo dentro del relato bíblico. Según el Génesis, los tres primeros hijos de la primera pareja fueron Caín, Abel y Set, varones todos, sin ninguna mención inicial de mujeres que pudieran dar continuidad a la especie. Sin embargo, más adelante, Caín aparece con una esposa, forma una ciudad y tiene un hijo. Set, por su parte, también engendra descendencia. ¿Con quién? El texto sagrado declara más adelante que Adán engendró hijos e hijas, una afirmación que parece dicha al pasar, como una nota al margen, pero que encierra uno de los enigmas más antiguos de la humanidad. ¿Quiénes fueron esas hijas? ¿Por qué no se registran sus nombres, sus historias, ni su impacto? ¿Acaso no eran igual de fundamentales para que la humanidad existiera? ¿Y si no fueron hijas de Eva, entonces quiénes fueron? ¿Existía otra humanidad más allá del Edén? ¿Otra creación paralela, silenciada o descartada por el canon? Estas preguntas abren una grieta en la narrativa tradicional y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Nos enfrentan no solo al misterio de los orígenes, sino también a una realidad incómoda. Muchas veces, las mujeres han sido borradas de los relatos que ellas mismas hicieron posibles. Si te apasiona descubrir lo que hay más allá del texto, reviviendo historias olvidadas y voces silenciadas de la Biblia, suscríbete a este canal, Más allá del versículo. Cada semana, nuevas revelaciones que transformarán tu forma de leer las Escrituras. Suscríbete y no te pierdas lo que el versículo no dijo, pero el tiempo no logró borrar. El simple hecho de que sus nombres no figuren en el texto no significa que no estuvieran allí, cumpliendo un rol crucial. Fueron madres, hermanas, esposas, cuidadoras, sembradoras de vida en medio del exilio, pero su existencia quedó sumida en la sombra de los varones mencionados. ¿Por qué? ¿Fue omisión, fue intención, o simplemente reflejo de una cultura que aún no comprendía el valor de cada voz en la historia de la humanidad? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo perdieron su hogar, sino que se rompió algo mucho más profundo, la conexión directa, pura y constante con el universo. Esa intimidad sagrada que les permitía vivir en armonía con todo lo creado. La caída marcó el fin de la inocencia, el cierre abrupto de una etapa de luz para dar paso a una realidad áspera, desconocida y muchas veces hostil. Al caminar hacia el oriente, abandonaron no solo un jardín físico, sino también un estado de conciencia elevado, entraron en un mundo en el que por primera vez sintieron hambre, frío, miedo, y sobre todo, la soledad espiritual de no tener ya acceso al diálogo abierto con lo divino. Y fue en medio de ese exilio que comenzó la verdadera humanidad. Entre la tierra dura y el sudor del rostro, surgieron sus primeros hijos, pero también, aunque poco mencionadas, sus primeras hijas. Mujeres que nacieron no en el paraíso, sino en la crudeza del mundo caído, hijas que crecieron sin el Edén como referencia, sin la memoria directa del jardín, pero sí con la herencia de la sabiduría de sus padres. Ellas fueron las primeras madres de la humanidad, las primeras tejedoras de hogar, las primeras que amaron, criaron, protegieron y transmitieron conocimiento en una tierra que todavía dolía por la pérdida. ¿Por qué sus nombres no fueron registrados? ¿Por qué su existencia quedó relegada al silencio? Tal vez porque desde ese mismo momento comenzó una narrativa donde lo femenino se volvió invisible a los ojos de la historia escrita, aunque esencial en la historia vivida. En Génesis 5 se lee con sorprendente sencillez: este es el libro de las generaciones de Adán. Después que engendró a Set, vivió 800 años, y engendró hijos e hijas. Una frase corta, casi escondida entre genealogías, pero cargada de implicaciones profundas. Porque esa mención, tan breve como poderosa, confirma lo que resulta evidente pero que hasta entonces no había sido dicho, que sin mujeres, la humanidad no habría podido perpetuarse. Es una verdad biológica, sí, pero también una verdad espiritual y narrativa. Aún así, la escritura decide enfocar su relato en solo 3 nombres: Caín, el primogénito, marcado por la sombra de su propio impulso, símbolo del primer conflicto entre hermanos y del surgimiento del mal en lo íntimo.
Abel, aquel de mirada serena y corazón apacible, cuya ofrenda sincera lo convirtió en la primera víctima de la violencia humana, y Set, el hijo que nació para restaurar una línea. El que representa la esperanza tras el caos, el consuelo tras la pérdida. ¿Pero y las hijas? ¿Qué fue de ellas durante esos 800 años de existencia compartida? ¿Qué papel jugaron en la transmisión del conocimiento, en la preservación de la vida, en la formación de tribus, en la siembra de cultura? Aunque sus nombres no figuren, su ausencia en el relato no borra su protagonismo en la historia real. Tal vez su silencio en el texto no sea olvido, sino una invitación a leer entre líneas, a reconocer que la humanidad no se construyó con solo 3 varones nombrados, sino con muchas más voces. Manos y vientres que fueron parte de ese linaje invisible, pero indispensable. Caín, el primer ser humano nacido fuera del Edén, cargó desde su nacimiento con el peso de una existencia marcada por la pérdida y la distancia con lo divino. Fue el hijo del exilio, el que no conoció el paraíso, pero heredó la nostalgia de él en los ojos de sus padres. Su nombre, que algunos interpretan como adquirido o poseído, reflejaba ya una tensión interna, el deseo de afirmarse, de tener un lugar, de ser visto. Se convirtió en agricultor, un oficio noble pero duro, que lo conectaba con la tierra maldita, esa misma que ahora exigía sudor, paciencia y lucha. Sus manos se endurecieron junto con su carácter, mientras trabajaba campos que parecían no devolverle lo sembrado. Abel, su hermano menor, en cambio, eligió la vida errante del pastor, caminando entre praderas, acompañado del balido de sus ovejas y de una calma que Caín no lograba entender. Esa paz lo irritaba, le resultaba ajena, casi provocadora. Y cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios al universo, Abel entregó lo mejor que tenía, lo primogénito, lo más puro, lo más amado de su rebaño. Caín también ofreció, pero no desde lo más profundo ni lo más valioso. El universo miró con agrado a Abel, y el silencio ante la ofrenda de Caín fue como un eco brutal que despertó en él un resentimiento antiguo, quizá no solo hacia su hermano, sino hacia el mismo acto de ser el primogénito de una humanidad caída. En ese momento, el orgullo herido se convirtió en veneno. Se sintió invisible, desechado, y en lugar de mirar hacia adentro, miró hacia Abel con furia. Así, un día, lo llamó al campo. Y allí, con una piedra en la mano y la oscuridad en el alma, Caín mató a su hermano. No fue un accidente, ni una reacción impulsiva sin consecuencias. Fue el primer acto deliberado de violencia entre humanos. Con ese golpe, la muerte entró al mundo no como un misterio natural, sino como el resultado del odio, del ego, de la desconexión. Y con la sangre de Abel derramada en la tierra, se selló el inicio de una nueva etapa para la humanidad, la conciencia del mal nacido del corazón del hombre. El universo, que todo lo ve, llamó a Caín con una pregunta que no buscaba información, sino confrontación: ¿dónde está tu hermano Abel? Pero Caín, ya endurecido por la culpa y el ego, respondió con frialdad y evasión: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No solo ocultaba el crimen, sino que negaba su responsabilidad, como si pudiera apartarse de la conexión sagrada que unía a todos los seres humanos desde el principio. Entonces vino el juicio, no como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia inevitable. La sangre inocente de Abel clamaba desde la tierra, una tierra que había bebido la vida de un justo. Y esa sangre exigía respuesta. A partir de ese momento, la tierra, que antes había respondido, aunque con dificultad, al esfuerzo de Caín, se volvió estéril para él. Fue condenado a vagar, a ser errante, sin raíces, sin hogar, sin cosecha. Pero el castigo no fue la muerte, y ahí surge un giro que revela algo aún más profundo. Caín, consciente de su crimen, temía por su vida. Dijo: cualquiera que me encuentre me matará. Y esa frase, dicha por el mismo asesino, introduce un misterio silencioso pero revelador. ¿Quién era ese cualquiera? Si solo estaban Adán, Eva y él, ¿a quién temía? Había más seres humanos ya nacidos, hijos no nombrados, pueblos más allá de los límites del Edén. Su miedo no fue corregido ni cuestionado por el universo, lo que implica que no era una paranoia sin fundamento. Y por eso, en un acto de misericordia tan extraño como justo, el universo colocó sobre Caín una señal.
No sabemos si fue una marca física visible o una protección espiritual perceptible por otros, pero su función era clara, impedir que fuera asesinado. No como premio, sino como parte de una justicia más elevada que no responde con venganza, sino con propósito. Caín debía vivir con su culpa, con la memoria de la sangre derramada, con la tierra que ya no lo acogía, pero también con una marca que lo protegía. Porque en el fondo, incluso el errante maldecido tenía un lugar en la historia de la redención que apenas comenzaba. Desterrado y cargando con la marca que lo señalaba, Caín se alejó de la presencia del universo y se internó en la región de Nod, un nombre que literalmente significa vagabundeo. Lo que ya de por sí sugiere una existencia errante, fuera de todo orden conocido. Sin embargo, lo que parecía un exilio perpetuo se tornó en algo aún más enigmático. En ese lugar, Caín conoció a su mujer, y juntos concibieron a Enoc. Más sorprendente aún, Caín fundó una ciudad en honor a su hijo, algo que requiere no solo habitantes, sino también una estructura social mínima. ¿Cómo era posible esto si, hasta donde nos cuenta la narrativa bíblica, la humanidad se limitaba a los descendientes directos de Adán y Eva? Esta brecha en el relato ha dado lugar a tres hipótesis fundamentales. La primera sostiene que Adán y Eva, durante sus muchos siglos de vida, tuvieron numerosos hijos e hijas que no fueron nombrados, y que Caín tomó por esposa a una de sus hermanas. Algo que en ese contexto inicial no habría sido considerado incestuoso, sino necesario para la expansión humana. La segunda hipótesis propone que existían otros linajes humanos creados por el universo fuera del Edén, una idea que sugiere que Adán y Eva fueron los primeros de una línea sagrada. Pero no necesariamente los únicos humanos sobre la tierra, lo cual explicaría por qué Caín temía ser asesinado por otros. Y la tercera teoría, más simbólica, plantea que ciertos elementos del relato son arquetípicos y no deben entenderse como cronologías literales, sino como enseñanzas espirituales codificadas en lenguaje narrativo. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que Caín, aún maldito, aún marcado, dejó un legado, una ciudad, un hijo, y una línea de descendencia que, aunque nacida del dolor, sería parte integral de la historia humana que apenas comenzaba a despegarse. Primera hipótesis, Caín se casó con una de sus hermanas. Aunque a los ojos modernos pueda parecer perturbador, en los albores de la humanidad, cuando la tierra apenas comenzaba a poblarse y aún no existían leyes, normas sociales ni códigos morales establecidos como los que hoy conocemos, esta unión no solo era posible, sino inevitable. La narrativa bíblica señala que Adán vivió 930 años, un periodo de tiempo que permite imaginar la existencia de múltiples generaciones coexistiendo, hijos, nietos, bisnietos. De este modo, Caín pudo haberse unido a una hermana nacida muchos años después de él, o incluso a una sobrina, nacida de alguno de sus hermanos menores. Esta lógica no es ajena al resto de las escrituras. Por ejemplo, Abraham, patriarca venerado por 3 religiones, contrajo matrimonio con Sara, su media hermana por parte de padre, Isaac, su hijo, se casó con su prima segunda Rebeca, y Jacob, nieto de Abraham, tomó como esposas a sus primas hermanas Lea y Raquel, hijas de su tío Labán. En cada uno de estos casos, la consanguinidad no fue impedimento, sino parte de un patrón familiar reiterado. Aplicado a la situación de Caín, todo indica que su esposa fue una de las tantas hijas no mencionadas explícitamente en Génesis 5:4, donde se afirma que Adán engendró hijos e hijas durante los siglos que vivió. La omisión de sus nombres responde al estilo de la narrativa antigua, que solía priorizar a los personajes centrales para el linaje mesiánico o los acontecimientos clave, dejando fuera a muchas figuras secundarias, especialmente mujeres. Así, aunque no haya sido registrada por nombre, la esposa de Caín probablemente pertenecía al mismo árbol genealógico, hija de Adán y Eva, o como mínimo, su descendiente directa. Segunda hipótesis, el relato principal de Adán y Eva no fue el único origen humano. Bajo esta perspectiva, se plantea que el universo, en su infinita sabiduría, pudo haber creado simultáneamente a otros seres humanos en distintas regiones del planeta, independientes del Edén y ajenos al drama de la caída. Estas posibles poblaciones habrían vivido en tierras remotas, desarrollando sus propias formas de vida, lenguaje y cultura, sin formar parte directa del linaje adámico. Así,
la mujer de Caín no sería su hermana, sino una descendiente de otra línea humana paralela, no registrada en el texto bíblico. Esta teoría busca explicar por qué Caín temía que cualquiera que lo hallare lo matara, como si ya existieran otros seres humanos en el mundo. Sin embargo, esta hipótesis entra en conflicto con un principio teológico central, la unicidad del linaje humano. Según las Escrituras, todos los seres humanos provienen de un solo tronco, el de Adán, y comparten la misma condición caída y, por ende, la misma necesidad de redención. Pablo lo expresa con claridad en Hechos 17:26 al afirmar que el universo de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Si existieran linajes ajenos al de Adán, entonces no habrían heredado la culpa original ni la promesa de salvación, lo cual rompería la coherencia del plan redentor trazado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A pesar de su atractivo para algunos estudiosos, esta hipótesis exige separar la historia bíblica en múltiples narrativas paralelas y desafía el fundamento teológico que sostiene que todos los humanos están incluidos en el drama de la caída y la redención universal. Tercera hipótesis, el Libro de los Jubileos, una obra apócrifa escrita alrededor del siglo II a.C. y apreciada en algunas tradiciones judías y cristianas etíopes, ofrece una narrativa más detallada sobre los primeros tiempos de la humanidad, añadiendo nombres, fechas y relaciones que el Génesis canónico no menciona. Según este texto, Adán y Eva no solo tuvieron hijos varones, sino también hijas, entre ellas Aguán y Asura. Aguán, cuyo nombre sugiere melancolía o un eco de la vanidad humana, habría nacido 6 años después de Caín y se convirtió en su esposa cuando éste fue desterrado a la tierra de Nod. Allí, junto a ella, fundó una nueva etapa de la humanidad, levantando una ciudad en honor a su hijo Enoc. Asura, en cambio, fue dada en matrimonio a Set, el hijo nacido tras la muerte de Abel, como símbolo de restauración y continuidad. Su nombre, asociado con el lapislázuli, una piedra preciosa de intenso azul, evoca pureza, profundidad y realeza espiritual. De su unión nació Enos, el primer ser humano que, según la tradición, invocó el nombre del universo, dando inicio a una nueva conciencia espiritual en la humanidad. El Libro de los Jubileos, además, detalla con precisión un calendario basado en ciclos de 49 años, llamados jubileos. Así, Caín habría nacido en el año 130 desde la creación, Abel en el 132, Aguán en el 136, Set en el 190 y Asura en el 197. Este nivel de detalle no solo intenta llenar los vacíos narrativos del Génesis, sino que también humaniza a las figuras femeninas muchas veces silenciadas en el relato bíblico tradicional. Lejos de ser personajes secundarios, Aguán y Asura aparecen como pilares fundamentales en la continuidad del linaje humano y en la transmisión de una espiritualidad primitiva que más tarde marcaría la historia bíblica. Aunque el Libro de los Jubileos no forma parte del canon bíblico oficial, su contenido ha sido valorado por quienes buscan una comprensión más amplia, simbólica y rica del origen de la humanidad. Más allá de las hipótesis sobre el origen de la esposa de Caín, el mensaje profundo que emerge es que la humanidad nunca caminó sola en su historia. Aunque los textos sagrados hayan silenciado muchas de las voces que la acompañaron. Detrás de cada gran figura masculina del relato bíblico, hubo mujeres, portadoras de vida, vínculo entre generaciones, guardianas del linaje, que, aunque ausentes del texto, fueron indispensables en los hechos. Aguán, Asura y todas las hijas sin nombre de Adán y Eva representan ese linaje oculto pero esencial, ese susurro femenino que sostuvo la continuidad de la especie en un mundo aún joven, salvaje y sin mapas. Ellas encarnan el misterio de la fecundidad, el puente entre el Edén perdido y la civilización naciente. Sin su existencia silenciosa pero activa, el árbol de nuestra historia jamás habría echado raíces ni florecido. Relegadas a los márgenes del relato, estas mujeres sin voz fueron, paradójicamente, las que sostuvieron la narración desde su origen. Y en ese silencio impuesto por siglos, se esconde una fuerza ancestral, la que permitió que la humanidad no se extinguiera con la caída, sino que se alzara, herida pero fértil, hacia el porvenir. Y esta historia no es solo una mirada al pasado, sino un espejo que nos interpela profundamente. ¿Cómo sanamos la memoria colectiva rescatando esas voces que el relato oficial dejó fuera? ¿Cómo honramos a las mujeres invisibles que no fueron mencionadas por los escribas,
pero que tejieron la continuidad de la humanidad con su carne, su dolor, su ternura y su fe inquebrantable. Recuperarlas no es un gesto simbólico, sino un acto de justicia espiritual y ancestral. Porque al escarbar en los márgenes de la tradición, allí donde el texto calla, pero la vida latía fuerte, descubrimos que muchas de las manos que construyeron los cimientos de nuestra historia estaban cubiertas de tierra, de sangre, de esperanza, y eran femeninas. Darles voz no solo les devuelve su lugar, sino que también nos reconcilia con una parte oculta de nosotros mismos, esa mitad silenciada que aún clama desde la tierra como la sangre de Abel, pero no para vengarse, sino para ser reconocida. La historia completa no está solo en los nombres grandes y conocidos, sino también en los susurros que sostuvieron generaciones. Allí, quizás, reside una verdad más profunda, que el verdadero legado no se grita desde los púlpitos, sino que se hereda en silencio desde los vientres que nos dieron origen. Así, la próxima vez que leas Génesis, haz una pausa cuando llegues al versículo que dice que Caín conoció a su mujer, y deja que esa frase aparentemente simple despierte en ti una inquietud antigua, profunda. Tal vez olvidada, ¿quién era realmente esa mujer? Fue una hermana nacida del mismo vientre de Eva, una hija omitida en el relato oficial, borrada por la economía de las palabras pero vital en el curso de la humanidad. Fue una figura silenciada que, sin nombre ni historia, llevó en su cuerpo el linaje de un mundo que apenas comenzaba a respirar. O fue parte de otra humanidad, de otro acto creador del universo, quizá originada en un lugar lejano, paralela al Edén. Invisible al texto pero viva en la tradición oral de generaciones que intuían que no todo quedó escrito. ¿O acaso fue Aguán, esa mujer mencionada en el libro de los Jubileos, una figura olvidada por el canon pero rescatada por quienes se niegan a dejar en la penumbra a quienes también sostuvieron el peso de la historia? Al formular esta pregunta, no solo buscamos nombres, buscamos justicia para las voces enterradas bajo siglos de interpretación masculina, para los cuerpos que gestaron civilizaciones enteras sin que se les dedicara una línea. Porque preguntarnos por la esposa de Caín es también preguntarnos por todas las mujeres que fueron necesarias pero invisibles, esenciales pero ignoradas. Y en esa búsqueda, el texto bíblico se ensancha, deja de ser una línea recta y se convierte en una red, un entramado de posibilidades, de ausencias que claman sentido. La historia de la humanidad, y la de la fe, no está solo en lo que se escribió, sino también en lo que se cayó. Recuperar a esa mujer es recuperar el valor de mirar los márgenes, de leer entre líneas, de escuchar lo que no se dijo pero que está ahí, como una semilla dormida esperando tierra fértil. Entonces, cada vez que vuelvas a Génesis, hazlo con los ojos abiertos no solo a lo evidente, sino también a lo que susurra desde el silencio. Porque en la figura enigmática de la esposa de Caín se concentra mucho más que un dato genealógico, se concentra el eco de una historia más amplia, más compleja, más verdadera. Una historia que habla de dolor, exilio, sangre, redención y también de continuidad. Una historia donde incluso lo no nombrado tiene un papel, y donde lo perdido puede volver a ser hallado si estamos dispuestos a mirar con otros ojos. Porque en el fondo, el relato bíblico no es un mapa cerrado, sino una invitación a seguir buscando. Si te apasiona descubrir lo que hay más allá del texto, reviviendo historias olvidadas y voces silenciadas de la Biblia, suscríbete a este canal, Más allá del versículo. Cada semana, nuevas revelaciones que transformarán tu forma de leer las Escrituras. Suscríbete y no te pierdas lo que el versículo no dijo, pero el tiempo no logró borrar.